Ujú. Bienvenidos a un nuevo webinar de confianza en las vacunas Latinoamérica, impacto de las redes sociales en la confianza en las vacunas, mitos y fake news, enemigos que atentan contra las coberturas de vacunación. Vamos a moderar este webinar la doctora Isabella Balalé y quien les habla, yo, Ricardo Machado. Les pedimos que vayan dejando sus preguntas en el espacio de chat para que respondamos al final de las dos presentaciones. Bueno, la doctora Isabela es médica pediatra, vicepresidenta de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones y presidente del Grupo de Trabajo Inmunización de la Sociedad Pediátrica del Estado del Río de Janeiro. Es miembro del Grupo Asesor de la Red de Seguridad de Vacunas de la OMS, del Comité Asesor Técnico de Inmunizaciones del Estado de Río de Janeiro y de la Comisión Nacional de Especialistas Vacunas de la Federación Brasileña de Asociaciones de Ginecología y Obstetricia, FEBRASGO. Es también coordinadora de confianza en las vacunas Latinoamérica con FIALA. Yo soy licenciado en periodismo y posgrado en marketing y comunicación corporativa y coordinador de comunicación de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones. Y también represento a SBIM y también a Confiala, a Confianza en las Vacunas Latinoamérica, en Vaccine Safety Net, una red de la Organización Mundial de la Salud. En estos años, me dedicado a estudiar el impacto de las fake news en la salud y en la percepción de confianza sobre las vacunas y la vacunación. Paso la palabra ahora para la doctora Isabella Balalé. Isabella. Disculpen, sí. Hola a todos, bienvenidos. Es un placer estar acá con ustedes. Yo voy a hablar un poco sobre nuestro proyecto Confiala. Confiala es una estrategia de salud, la universidad en Argentina, la Fundación y Salud, la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones y la SABE, la Sociedad Argentina de Vacunación y Epidemiología. Nuestro objetivo es trabajar en la confianza en toda la región, de manera que todos los países puedan hacer intercambios. Es por esto que estamos acá con ustedes. Una idea, de crear una fuerza de muchos para un tema que es un tema importante para todos los países del mundo, principalmente más importante para los países de nuestra región. Hoy estoy a buscar un segundo. Comenzamos con el tema que hoy nos convoca, que es el impacto de las redes sociales en la confianza en las vacunas, cómo las fake news y mitos que circulan pueden afectar las coberturas de vacunación. Para empezar, invitamos primero la doctora Marcela Fama de Colombia. La doctora Marcela es médica pediatra, presidente de la Sociedad de Pediatría, Sociedad Colombiana de Pediatría, especialista en gerencia de la calidad y auditoría médica. La doctora es pediatra en el Hospital Departamental del Quindío de San Juan de Dios, docente de pediatría de la Universidad del Quindío y en la Universidad Alexander von Humboldt. La doctora Fama es miembro del Grupo de Trabajo de Confianza en las Vacunas Latinoamérica, Confiala. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Usted tiene 20 minutos para su presentación.
Muchas gracias, doctora Isabela, por la presentación. Y bueno, a nuestro grupo Confía Vacunas Latinoamérica, Confíala, por este espacio y por compartir un tema que nos apasiona a todos mucho, como es las vacunas y especialmente la confianza en las vacunas. En estos 20 minuticos, pues voy a compartirles un poco de un estudio que hicimos en Colombia, sobre la percepción de la vacunación. Fue un estudio que llevamos a cabo en diciembre, enero de este año anterior, que ese es nuestro estudio, en el cual quisimos evaluar la percepción que tenían los médicos sobre la vacunación en Colombia para la vacuna contra el COVID-19. Pues en ese momento pues sabíamos que había la necesidad de desarrollar de manera rápida y segura una vacuna que fuera efectiva para prevenir la infección, y especialmente pues en la población de alto riesgo como éramos nosotros los médicos y el personal de la salud, considerando que esta era pues la prioridad. Entonces se consideraba el cuidado de los médicos pues como una herramienta clave durante la pandemia, y que además esto podía generar una mayor confianza para el cuidado de los otros, disminuyendo el temor a ser pues afectados por la enfermedad y evitar la transmisión a sus familiares. Pero no teníamos como una medición clara de esto que estábamos pensando. Entonces, además, se conocían básicamente, era estudios de percepción de vacunas, pero en la población general. Y en ese momento, el Departamento Nacional de Estadísticas mostraba aproximadamente un 40 a 70% el 1 de marzo, antes de que empezara los programas de vacunación en nuestro país. Entonces, el objetivo grande era determinar la percepción de la vacunación contra el COVID-19 entre los médicos en Colombia apenas estuviera disponible la vacuna. Y para eso, pues hicimos un estudio descriptivo analítico de corte transversal. Se desarrolló una encuesta en línea que a través de un formulario de Google, y que se mandó por link a los diferentes médicos en todo el país a través de las sociedades científicas, y se recolectó la información en un archivo de Excel que pues no conocíamos los datos. Y lo que buscábamos, y el objetivo grande, era ver la percepción positiva, era lo que pensábamos, para vacunarse entre los médicos y qué factores habían influenciado en tomar esta decisión. Se hizo un análisis estadístico, se tuvieron en cuenta pues las diferentes variables categóricas, se hizo un análisis bivariado, donde queríamos ver cuál era la aceptación de aplicarse una vacuna gratis que tuviera una efectividad del 60%, o una vacuna gratis con una efectividad del 80%. Y también pues las variables independientes que se aplicó pues para la totalidad de las variables de la encuesta. Se hizo un análisis estadístico, modelo de regresión bimodal, y entonces les voy a compartir algunos de los datos que obtuvimos en el análisis de este estudio. Un segundo, yo voy a quitar este sonido acá. Ya. Bueno, entonces estuvimos mirando cuál era la asociación teórica que había entre la intención de vacunarse y si había alguna relación con la especialidad médica, el hecho de tener que pagar por una vacuna y la convivencia pues con mayores de 70 años. Además, queríamos ver dentro de la intención si se recomendaba vacunar a sus hijos, a sus padres y a las personas mayores de 70 años. Las consideraciones éticas pues que se deben cumplir, y el resultado fue este. Fueron 1.066 encuestas, de las cuales se excluyeron 26 porque no tenía pues como la especialidad a la que pertenecía. Los departamentos y las ciudades que mayor aportaron muestras fue pues Bogotá, por ser la capital, Santander y Antioquia. No me voy a detener en esto, pero sí es para mostrarle las características de la población a la cual hicimos la encuesta. Entonces miramos la edad, el sexo, qué especialidad tenía,
si se dedicaba a los aspectos clínicos o quirúrgicos, si trabajaba, en qué área trabajaba, si en emergencia o en hospitalización, cuántos pacientes veía, si había estado en contacto con alguna persona ya diagnosticada para COVID-19 o si había muerto esta persona de COVID o algún familiar. Bueno, eso fueron las diferencias, si tenían comorbilidades, si convivían con las personas mayores de 70 años o no. Entonces, esto fue lo que obtuvimos. Aquí en las barritas naranjas, primeritas que vemos, realmente esto es como la aceptación que tuvieran las personas para la vacuna y cuál era pues como la principal razón por la cual se vacunaría, si había una efectividad del 60 o del 80%. Y en ambos grupos estaba la protección personal, la protección que podía tener esa persona para sí misma, era la causa que primaba para vacunarse, seguida de la protección de sus parientes cercanos. Y los que no aceptaban vacunarse, la principal causa por las cuales no se querían vacunar era cuando se consideraba que la vacuna no era segura. Entonces, esto fue lo que generó y sigue generando pues a nivel mundial mucha inquietud. Y vemos aquí, por ejemplo, cómo los resultados muestran que los pediatras eran el grupo que mayor aceptación tenía por la vacuna, quizás porque somos los que más influimos en el curso de vida o en el ciclo de vida de las personas y somos, tenemos como esa banderita o esa batalla que tenemos los pediatras siempre por reforzar la vacunación. En Bogotá, pues obviamente, por ser capital, fue el que más aportó y incluso si usted pagaría por esta vacuna, también fue estadísticamente significativo. Bueno, en cuanto a la especialidad médica, pues como les comentaba, los pediatras son somos los que tenemos como la mayor confianza y apego por la vacunación e igualmente pagaríamos por la vacuna. Y si sobre la pregunta que si se recomienda, que fue estadísticamente significativo, si recomendaríamos a nuestros padres y parientes cercanos mayores de 70 años si la vacuna estuviera disponible, pues también apoyábamos esto igualmente para los niños. Punto muy importante, pues por lo que estamos ahorita a nivel mundial mirando sobre que en algunos países ya han aprobado la vacuna en los menores de 12 años. Y aquí en nuestro estudio, pues, la mayoría dijo que sí se la colocaría. Entonces, básicamente es un escenario en ese escenario de efectividad de la vacuna de 60-80%, encontramos por encima del 75%, pero cuando la efectividad de la vacuna era del 80%, pues subía la aceptación a más del 90% para aplicarse. Entonces vemos cómo la aceptación de los médicos en la vacuna en Colombia pues estaba entre un 70 y un 90%, la recomendación de vacunar a sus familiares, a los mayores de 70 años y a sus hijos, si la vacuna era gratis, el hecho de ser pediatra y vivir en la capital era como los factores que más significado tenía. Ahora, en cuanto a discusión, pues tenemos que la principal motivación para vacunarse pues es la autoprotección y como les mencioné, el principal motivo para no vacunarse era cuando no se consideraba que podía ser segura la vacuna. Definitivamente hay un mejor conocimiento del grupo médico en relación al beneficio de la vacunación y del impacto de la enfermedad y esto es lo que nosotros como médicos tenemos que aprovechar para generar esa confianza y mover esto de redes sociales que vamos a hablar ahora. Es muy poco probable que la información que circule en redes sociales influya la percepción de aceptación de la vacunación, pero en los médicos sabemos que más no así en la población general, pero en los médicos sí. Y la confianza, la investigación científica y la eficacia de la vacuna, pues definitivamente son factores claves para aceptar la vacunación. Entonces, dentro de los factores que encontramos asociados a esa intención de vacunarse estaba el haber pagado alguna vez por una vacuna, trabajar en área de hospitalización y ser pediatra, haber tenido contacto con personas que ya habían estado enfermas de COVID-19 y la convivencia de personas con alguna comorbilidad. Supuestamente es más hacia la sexualidad. Igualmente, recomendar la vacunación en la población de riesgo, como eran los mayores de 70 años. Entonces, como conclusión, tenemos que sí había una alta percepción de la intención de vacunación contra COVID-19 en los médicos en Colombia, que podía ser similar a la población general, pero realmente vimos que era el doble, y que se apoya la conducta de la comunidad para vacunarse.
Vemos que la importancia de la intención médica de aceptar la vacunación es un punto importantísimo para prevenir el potencial rechazo que tiene la comunidad a la vacunación. Es claro pues que esta intención apoya la conducta de la comunidad a vacunarse en el momento pues que estuviera disponible la vacuna como una herramienta para el control de la epidemia. Entonces eso fue como los hallazgos que tuvimos, pero qué relación tiene y quería pues como contárselos, y sabemos todos la dificultad que tenemos ahora en ese grupo que tiene reticencia vacunal, y que pues este fue como el origen que todos conocemos de cómo se instauró, y a raíz de eso cómo empezó a perder esa confianza pública en la vacuna. Por ejemplo, aquí solo para recordar el brote de sarampión que provocó esto en el Reino Unido. Después, aquí vemos cómo en el momento que cae, aparece el artículo cómo cae la vacunación y cómo hay ese brote de sarampión. Pero luego ya las reacciones adversas, cuando ya sale esto, censuran, se retira el artículo, etcétera, ya el daño que se causó fue un daño muy grande, y ya intentamos revertir unos daños que ya estaban causados y que cada vez son más difíciles. Por ejemplo, aquí en Colombia, en nuestro país, vimos como vemos en el 2014, cómo nosotros teníamos una tasa de vacunación para VPH que superaba el 95% para la primera y la segunda dosis de VPH, y vemos cómo en el 2014, cuando se presentan esos casos en el Carmen de Bolívar, que hay estas niñas que informan que había un cuadro causado por taquicardia, dificultad respiratoria, parestesias, adormecimiento de manos y pies, y se hace un boom mediático, y ellos determinan que el único como punto en común que tenían era el antecedente de la vacuna contra el VPH en ese mismo mes de marzo del 2014. Entonces vemos cómo se genera este boom mediático en todos nuestros canales de televisión, de periódicos, etcétera, canales masivos de comunicación, y es así como cae la vacunación aquí en nuestro país, y que no hemos podido recuperar esas tasas, no superan el 20% después de que éramos un país modelo en el mismo. Entonces vemos cómo ya después se sacan publicaciones, vacuna es segura, pero definitivamente vemos cómo el impacto de esta propaganda negativa fue fundamental, y ya 6 años después, 7 años después, no hemos logrado recuperar esas coberturas de vacunación de VPH. Entonces, mire, es dramático y triste pues este cuadrito, este diagrama donde vemos la caída de la cobertura de vacunación. Entonces, la confianza en las vacunas pues está influenciada por muchos factores demográficos, sociopsicológicos, etcétera, podemos ver ahí, y las redes sociales pues juegan un papel importante y fundamental también en esta generación de confianza de valores. Vemos cómo, por ejemplo, aquí vemos cómo las diferentes redes como Google y YouTube, vemos cómo todos nuestros pacientes cuando llegan ya ellos llegan con información previa por el doctor Google, y vemos que el 16% de las personas buscan información en línea para las vacunas, y que un 70% utiliza lo que encontraron para guiar esa atención médica. El 32% de los videos referentes a vacunación en YouTube no recomiendan la vacunación. Entonces es muy triste cómo todo esto puede suceder, porque nosotros también como médicos nos cuestionamos qué tipo de mensajes se transmiten en los medios, la rigurosidad científica que tienen, si citan la fuente de dónde sale la información y qué evidencia científica tienen. Entonces, definitivamente, el mensaje antivacunas en Internet pues es mucho más desenfrenado que en cualquier otro medio. Por eso Internet representa pues un mayor potencial para que el público tome decisiones desinformadas sobre la vacunación. Entonces, somos seres sociales y podemos ser irracionales, esto es cierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sabemos que las personas están fuertemente influenciadas por las normas sociales, y en lugar de creer lo que vemos, vemos es lo que queremos creer. Entonces, ese es un dilema, y las personas tienden a favorecer la información que confirma sus creencias, mientras que rechazan los datos que la contradicen. Entonces,
aparentemente preferimos las anécdotas y las historias a datos y sin evidencia de ningún tipo. Por eso la confianza pública en las autoridades y en la ciencia se ha visto erosionada por los escándalos o las crisis sanitarias han surgido. Se ven más las causalidades en las coincidencias, se ve la causalidad en las coincidencias y los padres se muestran cada vez más hipervigilantes ante los riesgos que pueden llegar a afectar a sus hijos. Entonces, vemos esto que conocemos como la brecha entre el conocimiento y la práctica, porque los padres sí quieren datos con respecto a la vacunación, pero la información y la educación por sí sola es posible que no cambien las creencias o el comportamiento, generando esta brecha entre el conocimiento y la práctica. Y nosotros sí debemos trabajar en esto porque las noticias y las redes sociales, como vimos, así como pueden ser muy negativas, pues no todas son de esta manera negativa. De hecho, muchas pueden ser predominantemente positivas o neutras. En la mayoría de los países podemos tenerlo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contribuir a esa conversación sobre las vacunas en redes sociales y en los sitios web de noticias? Están las plataformas en línea, estamos, por ejemplo, tenemos periódicos que tienen una sección de comentarios en línea, podemos contribuir desde nuestro gremio médico y científico con artículos o comentarios, dirigidos más a la comunidad, compartir el contenido, proporcionar comentarios científicos independientes, incluir información, relatos y respuestas que se necesiten para escribir sobre las vacunas. Vemos cómo ahora, a raíz de la virtualidad y la pandemia, pues realmente fuimos muy convocados y salíamos en los medios masivos de comunicación, siempre con un mensaje propositivo, en aspecto positivo siempre, pero basados en la ciencia para generar confianza en la comunidad. Podemos apoyar o crear una asociación para la vacunación de voces alternativas de confianza, implicar organizaciones de la sociedad civil, sociedades médicas, grupos de padres, etcétera, para darle voz en medios de comunicación masivos y en las redes. Vemos como, por ejemplo, desde las sociedades científicas también hacemos los diferentes cursos sobre vacunación, la promovemos, tenemos la responsabilidad de promover nuestros esquemas de vacunación, nuestros planes ampliados de inmunizaciones en los diferentes países y, por ejemplo, algo que me llena de emoción y de orgullo, como nuestro grupo de confianza en las vacunas Latinoamérica, Confíala, que hace parte de estas iniciativas como una estrategia para la difusión de confianza en las vacunas y generar de esta manera contenido con una base científica que pueda ayudar en esto para desvirtuar esos mitos y estas fake news a lo que estamos enfrentados. Muchas gracias. Creo que me ceñé el tiempo. Gracias, gracias Marcela. Muy buen. Lo que creo es muy importante de toda tu presentación es que es un consenso que la confianza de la población es una confianza, depende de una confianza de los profesionales de la salud. Esto está en todas las encuestas. Sabemos que en nuestra región hay muy poco acceso a estas informaciones. Puedo decir, disculpe, estoy sin vídeo, sobre Brasil, por ejemplo, que no hay una comunicación efectiva del Ministerio de la Salud con todos los profesionales de la salud. Entonces, situaciones como en Colombia y también en Brasil con las meninas, las chicas que tuvieron una reacción de estrés pós-vacuna HPV, hasta hoy es un problema y muchos profesionales de la salud creen que esta vacuna es una vacuna con riesgo para secuelas, para eventos severos neurológicos. Sabemos que no es verdad, hay publicaciones sobre esto, pero el acceso para los profesionales no es adecuado. Entonces, no sé si Ricardo está acá. Sí.
va a presentar Fabricio. Sí, gracias, doctora Marcela, una presentación muy rica y vamos a tener oportunidad de hacer preguntas en el final, tanto para la doctora Marcela como para el doctor Fabricio. Ahora invitamos al doctor Fabricio Ballarini, argentino, licenciado en Doctor en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Tiene un postdoctorado otorgado por la Facultad de Medicina de la misma universidad y actualmente es investigador del CONICET. Es presidente de EAC, Educando al Cerebro, y es divulgador científico en medios de comunicación tradicionales y en redes sociales. Bienvenido, doctor Fabricio. Tienes 20 minutos para tu presentación. Gracias por estar connosco. Hola, buenas tardes, buenas noches. Agradecido enormemente por la presentación y por la invitación. Es un honor estar y escuchar, participar de estas charlas, así que voy a hacer mi humilde aporte. Quiero saber si se ve bien y si se me escucha bien. ¿Está todo ok? ¿Alguien me puede dar feedback? Sí, todo bien. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, soy biólogo, me dedico a la investigación desde el lado más neurocientífico y desde el último tiempo, gracias a la comunicación en medios de comunicación y gracias a una ONG que presido, que se llama Educando al Cerebro, habíamos notado desde el año 2013 que dentro de los establecimientos educativos, sobre todo en la formación de docentes de escuela primaria y de escuela secundaria, había un déficit enorme sobre la comunicación, sobre las virtudes de las vacunas. Y bueno, a partir del año 2013 hemos comenzado un ciclo continuo hasta la fecha por varias ciudades de Argentina, de Uruguay y posteriormente de España, donde además de generar formaciones educativas en ámbitos que netamente tienen que ver con las metodologías de aprendizaje, casi siempre brindamos formación sobre los beneficios, sobre cómo funcionan las vacunas. Y siempre notamos en esas conferencias, en esos talleres, invitando a especialistas que, si bien son muy bien recibidas dentro de la comunidad educativa, es llamativo que esa información que desde el ámbito académico se cree que es muy popular y que es muy conocida, no es así en otros ámbitos. Creemos, si bien la charla esta no está enfocada en eso, pero desde esos momentos empezamos a darnos cuenta que había un déficit en la comunicación y la estrategia que nosotros tuvimos fue pensar algo bastante lineal y lógico, que es que los estudiantes, las estudiantes de todos los niveles son vectores de la información, así que intentamos llevar conocimiento hacia sus formadores, hacia el sistema educativo para que comuniquen esa información. Bueno, todo esto un poco que se rompió o se atomizó o se profundizó cuando comenzó la pandemia, porque si bien teníamos cierta información preliminar sobre, más preliminar, cualitativa sobre estos grupos, nunca habíamos profundizado este vínculo entre el conocimiento científico en estas áreas y la comunicación. Apenas comenzó la pandemia, había notado que varios medios de comunicación estaban haciendo eco de fake news y bueno, intenté virar un poco mis líneas de investigación en neurociencia y hacer algunas intervenciones tanto en investigación como en redes sociales y medios de comunicación con el fin de poder fortalecer alguna de estas líneas que sobre Doctor, todo tienen... disculpe, solo para tener certeza, ¿no estás avanzando con sus diapositivas? No, es la diapositiva del comienzo. Y Ah, sí. hice una introducción muy larga, así que Ah, sí. disculpa. Eh, lo que quería comentar es que, bueno, con el comienzo de la pandemia estamos con muchos proyectos que tienen que ver con investigación y algunos con comunicación y ahora los vamos a contar en breve.
una de las investigaciones, perdón, que hemos realizado conjuntamente con la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. En estos momentos están los 3 papers en revisión, por lo cual no puedo mostrar específicamente esos datos, pero sí puedo mostrar datos en general que tienen que ver con algo fundamental para la comunicación, fundamental para la pregnancia de la información y fundamental para estos procesos educativos de aprendizaje, que tienen que ver con la salud mental, ¿sí? Se ha observado que, por ejemplo, la ansiedad en el 2020, sobre todo en nuestra región, ha sido una región sumamente afectada por estos síntomas. De hecho, lo que nosotros hemos observado en esta trazabilidad entre el 2020 y el 2021 es que tanto el autorreporte de ansiedad y de depresión en estudiantes universitarios o en la franja etaria entre los 18, los 25 y también entre los 25 y los 50 años se encontraba aumentada y que estaba directamente relacionada con la cantidad de casos y de fallecidos que ocurrían durante la pandemia. Lo mismo hemos observado a nivel de depresión, o sea, la ansiedad y la depresión se encontraban en valores muy altos, algo que se reportó en esta publicación que ha salido en The Lancet de la semana pasada. Lo que podemos pensar es que ante esta situación, ante estos efectos de la salud mental o cómo la pandemia modificó nuestra estructura para pensar y procesar los datos, también el estrés ha jugado un papel importante. Y si bien sabemos que los medios de comunicación o las universidades o las redes sociales pueden influir sobre las personas, también tenemos que entender en qué situación las personas interpretan esos resultados o en qué situación están esas personas al enfrentarse a esa información. Es por eso que desde una organización local de investigadores hemos creado un proyecto que se llamó Info de la Buena, que lo que intentó hacer fue enviar información, utilizar a influencers argentinos. Muchísimos influencers han participado, aproximadamente 50 influencers, dentro de los cuales el 50% tenían más de 1 millón de seguidores. Hemos hecho campañas que tenían que ver con, la primera campaña que hicimos tenía que ver con la vacunación. Ha llegado a más de 40 millones de cuentas en nuestro país y ha sido un verdadero éxito. La hemos hecho en marzo del año pasado, previo a las buenas noticias que tuvimos durante este año, durante el fin del año pasado, sobre las vacunas contra el COVID-19. De esa manera empezamos a cubrir una necesidad que estaba relacionada con la utilización de estas personas, de estos, en algunos casos, futbolistas famosos, periodistas, actores, gente que tiene muchos seguidores. Y lo que empezamos a notar es que tenía mucha pregnancia y empezamos a encontrar información sobre cómo interpretaban las noticias las personas en base a, por ejemplo, las fake news. Una de las campañas que hicimos que tuvo que ver con fake news, intentamos alertar a la población sobre estas características y creo que es interesante pensar en el combo entre la salud mental de una población que recibe esa información, las fake news que avanzan, ¿sí?, sobre una temática tan pujante como las vacunas, y los déficits en los aprendizajes que tiene nuestra sociedad en ese concepto, ¿sí? Lo que tenemos que saber, tenemos que reconocer y tenemos que analizar es que la información falsa vive en redes sociales, es algo que no puede estar escindido de las redes sociales y de hecho se alimentan de las redes sociales, ¿sí? Podemos ampliar el término de redes sociales digitales, tanto Twitter como TikTok, Instagram y también YouTube, ¿sí? Las fake news se comparten, y esto es muy interesante, se comparten mucho más y mucho más rápido que la información genuina, ¿sí? Especialmente si estas fake news están relacionadas con temas que están vinculados con situaciones de brecha política o de discusión política, ¿sí? El éxito de las fake news está relacionado con que se comparten más y más rápido, ¿sí? ¿Por qué se comparten más y más rápido? Porque muchas de las fake news apelan a estados emocionales de enfado, ¿sí?
tienden a generar una emocionalidad en las personas, en los usuarios, en los receptores. Entonces, esas personas al enojarse o indignarse por esa noticia, en su mayoría falsa o con algún grado de falsedad o exageración, tienen más probabilidades de bajar la guardia, de creer en esas falsas noticias. Y por otro lado, además de generar esta situación de vulnerabilidad y de credibilidad sobre esas noticias falsas, también lo que generan es un aumento de ira que les proporciona mayor probabilidad de compartirlo. Por lo cual, cuando una noticia falsa nos indigna, nos enoja, generamos cierta empatía con esa noticia y la compartimos mucho más rápido. Es por eso que tratamos de comunicarle a la comunidad que no hay que estar, o sea, intentar comunicar o intentar recibir las noticias en no un estado de enojo, porque el pensamiento crítico disminuye. Esto está estudiado y de hecho se vio que las personas que se encontraron en un estado no de enfado, sino de alegría, generan mayor pensamiento crítico sobre las noticias que reciben, ¿sí? A veces la comunidad científica se ha preguntado por qué se comparten, ¿sí? O sea, por qué tienen éxito estas fake news, y lo que se observó es que una de las justificaciones que aparecen, sobre todo en un determinado rango etario en adultos mayores, estaba relacionado con la sociabilización, ¿sí? O sea, con pertenecer a una discusión, con generar algún tipo de atractor para generar algún vínculo de diálogo, sobre todo en redes sociales como Facebook, ¿sí? O sea, las personas mayores son más propensas que los jóvenes a compartir desinformación, y el motivo tiene que ver con esto, con sostener y reforzar los vínculos, aunque sea de una manera no tan positiva para la veracidad de la información, pero la soledad, lo que indican estas publicaciones, es que los vuelven más propensos a compartir esa desinformación, dado que utilizan las redes sociales como una probabilidad de establecer lazos, y estos lazos se generan o se propician o aumentan cuando son falsos. Eh, a veces sucede que uno le llega una noticia falsa que tiene que ver con, por ejemplo, de hecho la colega ha contado sobre cierta información que ha ocurrido en Latinoamérica. Tenemos centenares de ejemplos durante los últimos meses, y uno quizás tiene cierta duda sobre esa noticia, y lo que hace es buscarla en la misma red social o en un buscador en Google, por ejemplo, y encuentra que esa noticia se vuelve o se repitió en varios portales, ¿sí? Entonces hay una tendencia, hay una parte de nuestro cerebro que lo que cree que es que si esa noticia, independientemente de ser verdadera o falsa, se replica muchísimas veces, o sea, la observamos en muchísimos lugares, vamos a aumentar la credibilidad de la misma, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que intentar comunicar es no solamente estar contentos y aumentar el pensamiento crítico para no generar esta bajada de guardia y este enfado, sino por otro lado, intentar ir al origen de la información, ¿sí? Si uno no está seguro de la información que está compartiendo, tratar de no, si no está seguro del origen de la información, trata de evitar compartirlo, ¿sí? Creo que hay un micrófono abierto. No sé si alguien puede chequearlo, pero a ver. Ahí está. Muchas gracias. Perdonen. Por otro lado, una de las cosas que nos hace humanos son las generalizaciones, ¿sí? Casi siempre, aunque querramos o no, buscamos generalizar, y una de las cosas que nos surgen cuando generalizamos son lo que hoy se llaman sesgos cognitivos, ¿sí? O sea, intentamos tomar la información que se acomoda a nuestros prejuicios, a nuestros pensamientos previos, intentamos también descartar aquellas que no se acomodan a esos prejuicios. Es por ese motivo que las personas
intentan o tienen más probabilidad de tener seguidores que tengan la información, la misma información, que compartan la misma información, que tengan la misma identidad política, que tengan los mismos pensamientos. Y a veces sucede que esas personas, al ver esa información replicada, muchas veces tienden a creer que todo el mundo opina igual que esas personas, ¿sí? Entonces, casi siempre tratamos de acomodar las conclusiones a nuestros propios deseos, ¿sí? Y no nos gustan o rechazamos la información que está en contra de nuestros prejuicios. Esto se observa muchísimo en los grupos antivacuna, que ahora más adelante vamos a hablar de algunas publicaciones donde los pueden describir. Voy a ser bastante breve, ya finalizo. A ver si puedo pasar de diapositiva. En el año 2020 se hizo una publicación sumamente interesante para entender dónde nacen estos grupos antivacuna o cómo trabajan. Y lo que se observó es que si bien aparecen en núcleos pequeños, esos núcleos están muy conectados y muy vinculados, ¿sí? Sobre todo en Estados Unidos y en Europa, esos grupos tratan de abordar familias y tratan de abordar familias que tienen un hijo o varios hijos, pero pequeños, sobre todo en los periodos donde hay dudas sobre la vacunación, ¿sí? Al comienzo de la edad o al comienzo al nacer o al comienzo de la edad primaria, ¿sí? De la escuela primaria. Estos grupos lo que hacen es generar cierta empatía sobre problemáticas que podrían sufrir esos padres o esas madres como consecuencia de la vacuna y los ponen en una situación mental muy difícil de salir. Si bien esos grupos son pequeños y previamente han sido estudiados, en la actualidad, observando los índices de vacunación de los Estados Unidos, que han estancado la vacunación en los últimos meses, teniendo la posibilidad de tener valores muchísimo más altos, dada la disponibilidad de las dosis, se ha observado que se han estancado y que son cada vez más fuertes. Esos grupos se encuentran muchas veces apoyados por influencers, por celebridades, y esa situación no se ha observado solamente en los Estados Unidos, sino también acá en la región, sobre todo en nuestro país, y es por eso que hemos, en principio, cuando comencé la charla, intentar hacer campañas que tengan que ver con sumar a influencers a la discusión, ¿sí? O sea, tratar de llegar a los distintos lugares, porque esta forma de comunicar estas noticias falsas sobre la vacunación muchas veces viene de la mano de personas que tienen trayectoria en medios de comunicación o que son famosas en redes sociales. Una de las cosas que está bueno comunicar o está bueno cerrar es que yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar comunicarle al sistema de salud que el tiempo que demora por ejemplo, en explicar cómo funcionan las vacunas o en explicar los beneficios que tiene la vacunación en esos momentos, en esas edades, en esos padres primerizos, en esas madres primerizas que tienen dudas, es fundamental para generar un lazo fuerte con la vacunación. En caso que esa información sea escasa o sea nula, entran ahí en un juego de búsqueda, como decía la colega, el doctor Google, y ahí entran en un sistema de mayor vulnerabilidad, donde las fake news prevalecen, donde las búsquedas, por ejemplo, en YouTube sobre videos de antivacunas, si bien ahora se han bloqueado, los algoritmos han mejorado, años anteriores realmente uno podía ver una seguidilla de hasta 10 videos de grupos antivacunas diciendo barbaridades sin ningún tipo de freno. Por lo cual lo que tenemos que hacer, y es mi humilde opinión, es ampliar los vectores de información, no solamente que la información llegue a través de redes sociales, tratar de fortalecer a los medios de comunicación con información confiable, generar, como hicimos en el caso nuestro con mucho éxito, gracias a el medio chequeado.com y gracias al proyecto Info de la Buena, información certificada, información fidedigna que llega a los medios de forma fácil de digerir y que llegue a la población de
de distintas maneras, ya sea vía redes sociales o vía otros influencers, como también reforzar la información que tiene que ver con el sistema educativo y también intentar que el sistema de salud tenga en cuenta que esta es una problemática mundial, que nos enfrentamos a una pandemia y que la comunicación puede salvar muchísimas vidas. Así que bueno, le agradezco el tiempo. Pude hacer en 20 minutos un compacto de muchas temáticas. Espero que se hayan entendido. Listo. Es Brasil, creo, en toda la región. Es importante. Las fake news empáticas en nuestra comunicación no es. Nosotros llamamos a las personas a venir a vacunarse, pero no explicamos por qué. Las personas no se recuerdan más de las enfermedades que hoy no existen o son muy raras gracias a la vacunación. Otra cosa que me gustaría decir, excelente tu presentación, me hice pensar en que la estructura de las fake news, la estructura de los grupos anti-vax, tenemos una impresión que son personas que no les gustan vacunar o que tienen algo que realmente creen en lo que dicen. No es verdad. Hay muchas publicaciones que muestran que son grupos muy estructurados, no sé si hablan negocios, son business de billones de dólares, con personas, por ejemplo, Marcela, no sé más si tú o Marcela, que habló sobre Wakefield, empezó con la cuestión del autismo. Ahora hablan de las vacunas COVID que causan también autismo. Estas personas son empáticas. Hay como fue el caso de Wakefield, un interés comercial, un interés financiero muy grande. Personas, nuestros médicos y otros profesionales, pero infelizmente la mayoría médicos importantes de grandes universidades que son contratados por mucho dinero para hacer este tipo de contra las vacunas. Creo, nuestro grande reto, porque podemos hablar cuánto el máximo, pero hay que ser una cosa más estructurada de todo. Es por eso que estamos acá, para que nuestra región, nosotros que trabajamos pro vacuna, estemos juntos para comunicar esto de una manera, una forma más robusta, simples, porque no somos empáticos y hablamos de una forma muy complicada para la población. Tenemos que aprender a hablar simples, con empatía. Esto que quería decir. Ricardo, Sí, empieza con las preguntas. muchas gracias, Fabricio, una bella presentación. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat, pero antes me gustaría traer una reflexión y pedir que Marcela y Fabricio hagan sus comentarios. Sabemos que los grupos anti-vacunación son movidos por una causa. Ellos de facto quieren hacer creer que las vacunas no son seguras, que no son eficaces. Lo que piensan que falta a nosotros, a los profesionales de la salud que creen en las vacunas, que no tienen dudas, para tener un envolvimiento, una adhesión, para que puedan igualmente se dedicar a la diseminación de las informaciones verdaderas sobre vacunas, porque cuando miramos el comportamiento, sabemos que los grupos antivacunas son en menor número do que las personas que creen en las vacunas, pero ellos hacen mucho más barullo, mucho más movimiento. Eles são muito mais dedicados à disseminação de las informações falsas.
O que falta a nosotros, o que falta a los profesionales de la salud como empeño en esta causa, para que hagan de la vacunación de facto, de diseminación de informaciones sobre vacunación de facto, una causa. ¿Quién Bueno, empieza? bueno. Sí, gracias, Marcela. Gracias. Sí, realmente lo que pasa es que hay como una disrupción pues, entre nosotros como médicos que estamos metidos como en esa ciencia, academia, en nuestro propio mundo, pero cada vez nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos del manejo de redes sociales. Entonces, tú lo mencionabas ahorita, o sea, hay que entrar en redes sociales con un mensaje claro, contundente, dependiendo del grupo al que va dirigido. Y como redes sociales son tan masivas, ahí es donde está como la dificultad. Primero, que el profesional de la salud pues tiene que involucrarse con redes sociales. Segundo, con un mensaje que sea contundente y claro para la generación de esta confianza en vacunas. Tercero, también lo mencionaba la doctora Isabela, o sea, ya quizás la generación ahora se olvida de las enfermedades, cómo se presentaban y cómo desde quizás las generaciones más jóvenes nunca han visto un polio, no han visto ese tipo de enfermedad, entonces se olvida que ya existía y que tenemos la forma de prevenirla. Entonces yo creo que es como la conjugación de varios factores que tenemos que primero concientizarnos que nos tenemos que evolucionar al ritmo que el mundo está evolucionando, que las redes sociales tenemos que utilizarlas a favor y que las debemos utilizar de una manera positiva, con unos mensajes que sean claros y contundentes para lograr el impacto que queremos. A mí me llama la atención que hay una pregunta bastante importante que yo veo ahí que creo que es para después y yo no sé si más bien Fabricio nos ayuda con eso, porque es cuando es al público en general es una cosa, pero cuando tenemos los colegas médicos que sabiendo y teniendo las bases científicas aún siguen generando esta reticencia y este movimiento antivacunas, pues sí me parece gravísimo y es por otros aspectos que ya pues se escapan a nosotros, que ya son religiosos, sociodemográficos, etcétera. Bueno, hay diferentes escenarios, pero ese es el que me parece que es más grave y más difícil de abordar porque es como unos pares, pero esos pares es como una palabra contra esta palabra, entonces realmente es donde me parece más complicado. No sé, de pronto yo creería que me gustaría escuchar la opinión de Fabricio con eso. Gracias, Marcela. Me pareció muy interesante lo que planteabas. La reflexión que yo hago desde una visión quizás alejada, porque no soy profesional de la salud, o sea, me dedico a la investigación, es que quizás nos falte cierta autocrítica. Recordemos que este movimiento antivacunas nace del ámbito académico, o sea, nace del ámbito científico, nace de las problemáticas que tenemos de entender cómo funciona la ciencia. Me parece que la autocrítica que podemos hacer como sociedad es que creíamos que la sociedad, incluyendo la sociedad de médicos y médicas, estaba al tanto de las limitaciones de la ciencia, o cuáles son los verdaderos objetivos que tiene el conocimiento, o sea, cuáles son las verdaderas limitaciones. Y después, por otro lado, hay algo que es muy difícil expresarlo, pero que tiene que ver con los consensos, ¿sí? O sea, si uno se pone a buscar información, por ejemplo, en la base de datos más famosa que existe en PubMed, ¿sí? O sea, en todas las publicaciones que tienen que ver con salud, y pone cualquier tema, va a haber publicaciones que hablen de cosas casi opuestas, ¿sí? En la mayoría de las temáticas. Pero existen dentro de la humanidad ciertos consensos, que no son
son muy grandes, que no son muchos, ¿sí? O sea, tenemos pocos consensos. Hay pocas temáticas en el mundo en las cuales la humanidad está muy convencida de esas cosas, ¿sí? Entonces, esos consensos a la humanidad le costó mucho arribar, ¿sí? Le costó mucho tiempo, mucha reflexión, le costó mucho dinero, ¿sí? Le costó mucha gente que por no entrar en esos consensos ha perdido la vida. Entonces, tener en claro que los consensos sobre la vacunación es uno de los 5 consensos que la humanidad tiene en la actualidad. O sea, estamos seguros que la Tierra no es plana. Eso que hace pocos años se empezó a discutir y para los medios de comunicación era algo simpático, se puso al mismo nivel de un consenso que tiene la humanidad. O sea, hubo gente que planteó, arriesgó su vida, se han tomado barcos para encontrar el fin del mundo. Hay gente que perdió la vida subiéndose un cohete. O sea, entonces digo, hay que saber comunicar o tener en cuenta que esta comunicación científica sobre los objetivos de la ciencia, sobre las limitaciones que tiene la ciencia y sobre los consensos científicos que tiene la humanidad, que son muy pocos, pero son muy fuertes, bueno, tenemos que aprender a comunicar eso. O sea, no podemos poner las opiniones o las publicaciones científicas al mismo nivel porque realmente podemos encontrar cosas opuestas, opiniones opuestas. Entonces, no hay que aprender a darnos cuenta que la información sobre la metodología científica que teníamos o que tenía la sociedad es mucho menor de la que nosotros creíamos que tenía. Entonces, ese esfuerzo que vos comentás, de cual charlaba Isabela, o sea, de hablar simple, ¿sí? De explicarle a la sociedad para qué sirve la ciencia, también nos lleva a un ahorro de energía, porque, por ejemplo, una de las cuestiones que plantean estos grupos es la prontitud de estas vacunas. Entonces, si supiera la sociedad, y si hubiésemos enseñado bien en los años previos a la pandemia toda esta información que la creíamos, no sé, de nicho, o la creíamos necesaria para nosotros, si lo hubiésemos podido comunicar bien, la gente podría estar segura de, por ejemplo, las vacunas RNA no han aparecido el año pasado. O sea, gracias a investigaciones que comienzan en la década del 60, o sea, que comienzan hace muchísimas décadas, podemos tener este tipo de plataformas y que la ciencia, mi aporte científico, el aporte de otra persona, es un aporte muy pequeño que se une a muchísimo conocimiento y que ese muchísimo conocimiento algunas veces tiene ciertos consensos y tenemos que fortalecerlos. Así que creo que tenemos que hacer una autocrítica sobre qué creíamos que sabía la sociedad sobre el conocimiento y cómo modificar ese conocimiento en pos de la experiencia que estamos teniendo en la pandemia. Opa, micrófono cerrado acá. Muchas gracias, Fabricio y Marcela. Tenemos Doctor 2 contribuciones. Ricardo, ¿puedo? Sí. Sí, Eh, Isabel. Perfecto lo que dice Fabricio y me fez pensar en una otra cosa. Es importante que haga una preparación. Por ejemplo, hablamos que las vacunas COVID fueron creadas muy rápido, que esto es una preocupación. Nosotros intentamos explicar que no son nuevas, etcétera, pero había que hacer una preparación durante la producción, los estudios sobre las diferentes vacunas, una explicación previa, porque cuando tenemos el problema que empezamos a explicar que no es un problema, es diferente de cuando hablamos sobre esto, como por ejemplo para la vacunación HPV, para las niñas, cuando sabíamos que un evento adverso que era posible para cualquier vacuna en larga escala para adolescentes, sabíamos que deberíamos ficar 15 minutos aguardando, pero no explicamos por qué. Fue más una cosa que causó un estrés, porque no sé en los otros países, pero creo que sea como acá. No hacemos esto normalmente con otras vacunas.
Y cuando empezamos con HPV, dissemos, las niñas tienen que ficar 15 minutos aguardando, saber si van a tener algún evento adverso. Es una comunicación completamente triste. Tenemos que aprender con esto. Tenemos que comunicar antes del problema. Después del problema es muy difícil de cambiar la opinión pública. Ricardo, gracias. Sí, perfecto. Tenemos dos contribuciones muy interesantes, una de Analía y otra de Antonia Cairé. Antonia nos escribe, la palabra del médico para los padres muchas veces es palabra irrefutable, por lo cual, cuando grupos como Médicos por la Verdad van contra las vacunas, es muy grave, como dice la doctora Fama. Y Analía nos agrega una otra reflexión. El mayor desafío, creo, es cuando los propios colegas profesionales de la salud, por pocos que sean, cuestionan las estrategias de vacunación, cómo se trabaja con esos colegas, cómo hacer, o qué hacer, cómo trabajar con esos colegas. Como dice Fabricio, muchas personas toman esos mensajes porque es lo que quieren escuchar. Y junto de eso, me gustaría agregar una otra información que sabemos, todos los estudios nos demuestran que cuando los médicos hacen la prescripción de vacunas, la aceptación por sus pacientes es muy alta, cerca de 90%. Y cuando tenemos pacientes que no son muy interesados en la vacunación, pero mesmo así los médicos la recomiendan, la adhesión es acima de 70%, si no estoy enganado. Entonces, dentro de todo esse quadro, quando temos médicos hesitantes, médicos em dúvida, torna essa situação muito mais complexa, não? Uma outra pergunta aqui, Alina nos pergunta, considerando que um fator determinante para poder revertir situações de desconfiança nas vacunas são os profissionais da saúde, é possível replicar algumas dessas experiências de formação que se hicieron con educadores en el sistema de salud? ¿Hay experiencias en curso? Esta pregunta es direccionada para ambos. ¿Quién empieza? Fabricio, sí, por favor. Si quiere empezar Marcela, está muy bien, ¿eh? Gracias. Ok. Sí. Bueno, realmente experiencias en formación, estoy como repitiendo acá la pregunta porque es más como replicar alguna de esas experiencias de formación que se hicieron con educadores en el sistema de salud. A ver, nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? Les puedo contar como la experiencia de lo que nosotros hacemos desde la Sociedad de Pediatría. Tenemos un programa de educación en vacunas, se llama un gran curso de actualización en vacunas. Dentro de todo ese programa, entonces hacíamos un evento anual, bueno, la pandemia nos cambió, pero hacemos jornadas de actualización en vacunas todos los años dirigido a personal de la salud que tenga que ver con vacunas. Entonces hacemos, por ejemplo, a los pediatras, a los médicos generales, a las enfermeras, al personal vacunador. Tenemos convenio con el Ministerio de Salud para ofrecerle las becas gratuitas para que ellos a sus personal de las diferentes entidades territoriales en los diferentes departamentos del país, su personal vacunador pues acceda a esto y tengan pues como la capacitación para poder brindar pues como la mejor atención en vacunación a la población. O sea, como reforzar esas estrategias para que ellos tengan las herramientas para poder que sea lo mejor para ofrecer la vacunación. Entonces, creo que es como algo importante que nosotros podemos seguir haciendo. Y me sumo a lo que estaban mencionando también, como lo primero es como tener esa escucha activa. O sea, esto es lo que hacemos como en cuanto a educación y en cuanto a
ayudar a aumentar esa generación de confianza en la vacuna, pues como basados en esos 3 pasos que son, primero, tener una escucha activa a las personas, o sea, cuando alguien tenga una duda, una vacilación en vacunación, como escuchar, saber por qué es que tiene esto, y para lograr entender mejor cuáles son las causas que tenga esta persona para estar indecisa ante la vacuna, y luego nosotros poder entrar sin juzgar, sino con una actitud educativa, dando la mejor opinión posible, con base académica, pero con palabras fácilmente entendibles, para demostrar la importancia que tiene la vacunación. Entonces yo creo que ahí estaríamos como cubriendo ambos frentes, tanto las familias como al personal de la salud. Sí, Gracias, ahí Marcela. coincido Sí, plenamente. Marcela. En Argentina hay distintas experiencias sobre formación de médicos sobre esa temática, que resulta raro. O sea, resulta raro que tengamos esa necesidad. Creo que sería algo fundamental iniciar lo antes posible, ¿sí? En la universidad. O sea, no una vez que se hayan formado. O sea, en la formación de esos estudiantes, en la formación inicial de esos estudiantes. Me parece que ahí es el momento adecuado. Gracias. Es una realidad también que esta formación en nuestra región, creo que en la mayoría de los países, empieza cuando empieza la especialidad de pediatría, porque lo que hay en la formación inicial es muy poco, y es poco científico también. Es una presentación de vacunas que existen contra enfermedades que no se ve más. Pero hay que dar más ciencia para los profesionales de la salud, no solamente los médicos, todos, para que ellos puedan entender esta casi una especialidad con embasamento científico que es necesario para que nosotros estemos confiantes para cualquier decisión médica o de la enfermagem o otro profesional. Hay una pregunta de Analia Uruenia, que es nuestra coordinadora de Confialá con nosotros. Ella habla sobre los líderes políticos, artistas, influenciadores que son importantes como atletas, artistas, políticos que pueden influenciar positiva o negativamente a la población. Y pregunta a Fabrício y Marcela, principalmente pregunta a Marcela si han convocado a alguna personalidad pública o líder de opinión de juventudes para trabajar en revertir la situación de VPH en Colombia. Marcela. Sí, gracias. Bueno, realmente es bastante lo que se ha trabajado para revertir ese desastre pues, que tenemos con cobertura de VPH. Con líderes de juventudes o con esto no me viene ahora, no tengo presente, pero lo que sí sé que se ha realizado, porque hemos participado, es se creó un curso para generar específicamente, es un curso específico para generar el aumento en la confianza de la vacuna contra VPH, liderado con el Instituto Cancerológico de Colombia. Entonces se hizo, y el Ministerio de Salud y Protección Social, entonces se hizo ese curso dirigido pues a toda la población, tratando de, con el objetivo de generar la confianza en esto, en la vacuna. Hicimos hasta un comercial de televisión, el Ministerio de Salud hizo un comercial de televisión donde participamos Sociedad Colombiana de Pediatría, participó el Instituto Cancerológico de Colombia, y fue un video
con un mensaje claro de la cantidad de personas vacunadas y los no efectos secundarios, generando pues como esa seguridad en la vacuna. O sea, sí han habido diferentes estrategias, se han hecho otros como unos impactos locales en algunos departamentos, generando también este aumento en el impacto de la vacunación. Se ha logrado subir un poquito, pero no es lo que uno quisiera. O sea, de haber caído al 8, 9%, ahorita podríamos estar en un 26% para vacuna de VPH. Pero me parece bastante positiva y al lugar la anotación que hace Analía, porque realmente eso es una de las estrategias que deberíamos tener, y es estos líderes de juventudes que realmente mueven masas, porque ustedes ven que los científicos, los académicos movemos muy poquito, pero un cantante, un actor sí es impresionante pues la respuesta que tiene. Entonces, válido y es una estrategia que sí debemos tener más en cuenta. Gracias, Marcela. Es verdad que es muy los influenciadores para la juventud son muy importantes. Pero hicimos acá una encuesta calitativa con jóvenes, preguntando cuáles serían sus fuentes de información sobre salud. Bueno, la principal influenciadora sobre salud para los adolescentes y jóvenes son sus mamás. 98% dice, pregunto a mi mamá. Pero cuando preguntamos sobre influenciadores, como habla Analía, que explicó Marcela, ellos saben cuáles son aquellos que están recibiendo para esto y que no creen realmente en lo que dicen. Entonces, es muy importante esta herramienta con los influenciadores, pero tenemos que saber muy bien definir cuáles los influenciadores pueden ser muy famosos para los jóvenes, pero no tendrán credibilidad para hablar sobre salud. Una pregunta que quiero decir que Ricardo tuve que salir, ellos se disculpó, pero tenía otro webinar. Es la vida ahora con la pandemia, tenemos 2, 3, 4 webinars en el mismo día. Pero una pregunta que quería hacer para ustedes los dos, ¿cómo es la comunicación con las escuelas? Hay porque sé Colombia, que Marcela presentó, pero las escuelas tienen alguna preparación sobre la importancia de las vacunas o solamente cartillas con poca información que no quería saber si hay una formación para ellas sobre la importancia de las vacunas y de otros procedimientos de salud. Marcela. ¿Escuelas de medicina o en escuelas? No, escuela para los jóvenes, para los alumnos, los estudiantes. Si ellas participan en tienes alguna experiencia que ellas participan de esta discusión con nosotros de la salud o no, ellas reciben lo que nosotros definimos que es importante. Es muy diferente. Sí. No, realmente que esté metido como dentro de una cátedra como tal, dentro de las instituciones educativas, como que se hable sobre este tema, no conozco. No. No conozco. Fabricio. Acá en Argentina no hay algo muy sistemático, sino es más bien la formación que los maestros tienen en algunos libros que llevan, pero no existe una campaña
o por lo menos yo no conozco una campaña fuerte en la cual se haya intentado llevar ese conocimiento a las aulas, ¿sí? A mí creo que me parece algo fundamental, o sea, es sabido que los vectores de la información son los alumnos, por lo cual tenemos que alimentar a los vectores, a los formadores de esos vectores de la información para que lleven esa información a las casas. Quizás la última pregunta sea el del niño o la niña a su madre, pero que el tema de conversación surja. Así que no, acá no tenemos esas experiencias. Yo me he llevado muchas sorpresas con cómo, por ejemplo, la poca formación que había para comprender cómo funcionaba el sistema inmune. No en un detalle, ¿sí? O sea, en algo muy básico. O el rol, no sé si en sus países fue muy viral, pero hubo un video sobre de anime, de un ratón que entra, un video animado que tuvo un éxito terrible y o sea, cómo eso no lo hicimos antes. O sea, cómo ese video que dura un minuto, que explica de la manera más simple el rol que tiene la vacuna, cómo ese video no se nos ocurrió antes, ¿sí? O sea, cómo no vimos que era necesario hacer algo parecido antes. Así que digo, ahora con esta experiencia creo que podríamos tejer en los próximos años distintas líneas de comunicación efectiva. Y una Y cosa para mí, fundamental, perdón, es que también tenemos que saber que hay gente que va a quedar afuera de eso, ¿sí? Y que, o sea, que va a ir a buscar los vectores de información falsa o vectores de información negativa, que no es que hay gente que está desinformada, sino que va a buscar y va a convencerse de una idea. Y esa gente realmente se sabe, hay estudios en psicología experimental y psicología cognitiva cuando las personas se radicalizan con el tema de las vacunas o con cualquier otro tema, es muy difícil revertir esos pensamientos. es por eso que tenemos que trabajar antes que ellas eh, lleguen a una percepción negativa de las vacunas. Y creo la educación no es apenas una manera de hablar, pero la educación, los educadores son muy importantes para influenciadores, porque pensamos siempre en influenciadores que conversan con los jóvenes sobre juegos, otros temas para jóvenes, pero ellos no son los mejores influenciadores para la salud, pero los educadores son influenciadores de los padres y son también influenciadores de los niños. Entonces tenemos este desafío de trabajar más junto con los educadores. Bueno, la última pregunta que tenemos acá de Alina Membibre, ella no es exactamente una pregunta, pero ella habla de la importancia de la cultura científica de un país y el impulso de políticas públicas para trabajar transversalmente la comunicación en las áreas de salud, ciencia y desarrollo humano. Lo que voy a preguntar a usted con estas palabras de Alina, ¿qué piensan? Porque el conocimiento científico es mejor en Europa que en nuestra región. La duda sobre las vacunas, los movimientos anti-vax es mejor en la Europa que en nuestra región, que tiene una educación más pobre, una población más pobre y una población con una educación científica menos robusta. Gostaria de saber lo que piensan sobre eso, por qué tenemos más antivacunistas en países ricos que en nuestra región, si la ciencia está más presente entre estos ricos. Es un desafío para ustedes. Marcela, no hay un consenso, Marcela, es lo que podemos pensar. Sí. Porque es una cosa, hablamos sobre ciencia, pero los cientistas,
la población con una idea mejor de ciencia es la que cree peor en las vacunas. Sí, suena paradójico, ¿no? Suena que no debería ser así. Es posible, o sea, como que reflexiono sobre lo que pasó ahora en pandemia y las vacunas contra COVID-19, que todo el mundo sabía de vacunas. Aquí todos, la tía de uno o el vecino pues sabía mucho más, se creía saber de vacunas porque estaban al día leyéndose las últimas noticias con todo. Entonces, quizá eso hace que haya como que la gente crea que tiene un mayor conocimiento de las cosas sin una razón científica de peso. Ya vimos quizá que hay otros factores que pueden jugar un rol importante en esto, como por ejemplo las emociones, la parte religiosa. Entonces, yo creo que es una conjugación de factores que, así con esa pregunta que me parece difícil, creo que tiene mucho que ver que no el conocimiento de la gente, sino lo que la gente cree que sabe, Quiere creer. quiere creer. Creo que esto. Vamos a oír Fabrício. ¿Qué piensas, Fabrício? Hay una encuesta de Gallup de hace unos años que a mí siempre me llamó la atención, que compara las distintas regiones del mundo en relación a la confianza en los médicos, a la confianza, y siempre en la región nuestra da bien, confiamos en los médicos, confiamos en las vacunas, tenemos conocimiento, pero hay algo que en nuestra región da muy mal y da peor que en el resto de todo el planeta. Es la creencia, ¿sí?, de suponer que la ciencia genera un beneficio para la sociedad. O sea, nuestra región le falta esa información. O sea, y quizás tenga que ver por la poca inversión que hay en ciencia, por lo lejano que viene la ciencia, por lo distinto que ven al científico y al conocimiento. Entonces, creo que tenemos que enfocar ahí, con la cercanía, con los aportes que puede generar la inversión en ciencia en una sociedad. Entonces, creo que quizás es un buen punto de partida. Esa información se hizo en el 2019, creo, esas encuestas. Y son interesantes porque somos los peores en el mundo. O sea, Latinoamérica no cree, el 50% de la población latinoamericana no cree que la inversión en ciencia genere cambios positivos en nuestra comunidad. O sea, que el conocimiento nos modifique para bien la vida. Y creo que parte un poco de ahí. Creo que estoy de acuerdo con usted también. Esto es nuestro desafío, aprender que la ciencia, ella está con nosotros, pero la población no comprende dónde en nuestra región no sabe lo que es la ciencia. Nosotros hablamos con ellos simplemente con informaciones definidas, pero mismo acá en nuestra región ha cambiado la percepción de las personas, y con la pandemia más. Ellos participan sin tener conocimiento de las pesquisas, de los resultados. No es raro oír de una persona de la población: no estoy de acuerdo con tú. ¿Cómo? No está de acuerdo conmigo, que soy la ciencia, que soy la doctora, que sé lo que digo. Entonces, esto ha cambiado mucho ahora, pero no es nuevo. Nosotros tenemos que salir de nuestra, no sé cómo decir en español, pero en portugués, nuestra zona de conforto. No podemos estar confortables porque nosotros precisamos hacer un esfuerzo para comunicar con la población. Bueno, está la hora de cerrar. Muchas gracias a todos. Quería que Marcela, después Fabrício, dijesen sus palabras.
y entonces vamos a encerrar este webinar. Lembrando que estará en el canal de YouTube de Confialá. Invito a todos a conocer nuestro proyecto, no solamente conocer, pero ingresar en nuestro grupo, compartir con nosotros sus experiencias. Es muy importante, son más de 14 países de la región que están representados en Confialá, pero tu participación es importante, tu contribución es muy importante para que sea realmente un grupo que para compartir experiencias. Marcela. Sí, bueno, muchas gracias. Nuevamente agradecer la invitación y esta disertación que nos enriquece a todos. Y bueno, yo puedo concluir que tenemos un gran desafío que es muy complejo y muy variable y que definitivamente, como hemos visto, no tenemos una estrategia comprobada y única para poder aumentar la generación de confianza en las vacunas, ni una solución rápida, pero bueno, tenemos el compromiso y tenemos que aportar entre todos para lograr que el objetivo que tenemos, que es generar la confianza para lograr aumentar esas coberturas de vacunación. Y bueno, y los médicos nos tenemos que volver un poquito más comunicadores sociales también. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Bueno, yo soy un agradecido por escucharlas, o sea, me han dado muchos pensamientos y muchas reflexiones, así que gracias por el espacio, gracias por escucharme y esperemos que los próximos meses o los próximos años las discusiones pasen por otro lado y que podamos avanzar en estas cuestiones de forma puntual y aguda. Y que termine la pandemia lo más pronto posible o que encontremos la forma de sufrirlo lo menos posible. Gracias, Marcela. Gracias, Fabricio. Excelentes presentaciones, excelente discusión. Creo que tenemos que hacer esto más y más para que preparemos a todos los profesionales de la salud de la región. Gracias a todos que están acá con nosotros. Muchas buenas noches. Hasta el próximo webinar de Confialá. Chao, chao.